Muy buenas noches, amigos presentes y también amigos radioyentes a través de la cadena radial Gran Colombia. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de darle a conocer el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. En este tiempo en el cual nosotros vivimos, es necesario que todo ser humano se prepare para la entrada al próximo milenio. Y nuestra juventud latinoamericana es necesario que se prepare para la entrada al próximo milenio. La juventud ecuatoriana en marcha al próximo milenio. Ese es nuestro tema en esta noche. Y para saber lo que estaría aconteciendo en el fin del tiempo con la juventud de este planeta Tierra, leemos lo que dice el profeta Amós en el capítulo 8, verso 11 en adelante. Y dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. La juventud ecuatoriana al próximo milenio, o en marcha al próximo milenio. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los aquí presentes. La juventud en el fin del tiempo estaría en la situación mencionada por el profeta Amós, con hambre espiritual de oír la palabra de Dios correspondiente al fin del siglo o fin del tiempo. La juventud tendría hambre, así como también los niños y los adultos, de oír la palabra de Dios, el mensaje final de Dios que corresponde para el fin del tiempo, en el cual todos los misterios del reino de Dios señalados para el fin del tiempo serían dados a conocer. El Señor Jesucristo habló más del fin del tiempo que del tiempo en que Él estaba viviendo. Aún también los profetas del Antiguo Testamento hablaron más del fin del tiempo que del tiempo en que ellos estaban viviendo. Porque en todo el programa divino, el fin del tiempo es el ciclo divino en donde Dios llevará a la perfección a la raza humana representada en los escogidos de Dios, en donde llegarán a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por esa causa, todos los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y ángeles mensajeros del Nuevo Testamento hablaron del fin del tiempo, y fue profecía divina colocada en boca de ellos para que cada uno de nosotros en el fin del tiempo supiera lo que Dios estaría realizando conforme a su programa divino que tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo nos habló del fin del tiempo, y todos los profetas de Dios. Ahora, siendo que la juventud estaría con sed de oír la palabra de Dios, es necesario que entendamos por qué viene esa sed. Es que a través de las edades pasadas, durante la dispensación de la gracia, Dios
envió sus 7 espíritus que recorrieron toda la tierra. En Apocalipsis capítulo 4 encontramos esos 7 espíritus de Dios en el verso 5 y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Estos son los 7 ángeles mensajeros enviados a las 7 edades de la iglesia gentil. Y Dios envió esos 7 espíritus en las 7 edades de la iglesia gentil. Un espíritu de Dios para cada edad de la iglesia gentil. ¿Por qué envió un espíritu de Dios para cada edad de la iglesia gentil? Porque cada uno de esos 7 espíritus era el mensajero de cada edad de la iglesia gentil. El apóstol San Pablo, hablándonos de este gran misterio, nos dice en Hebreos capítulo 1 verso 14: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí tenemos que Dios envía estos espíritus ministradores en cada edad y en cada dispensación para ministrar la palabra, el mensaje que corresponde para ese tiempo, para que así sea el mensaje de Dios traído del cielo, de la dimensión divina. Estos espíritus ministradores son espíritus teofánicos enviados de parte de Dios. Veamos aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, donde nos habla de los espíritus de los profetas, y dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién es el Dios de esos espíritus de los profetas? El Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora vean ustedes que cuando Dios desea que su pueblo sepa las cosas que deben suceder, envía su ángel. Para cada edad envió un ángel mensajero con un espíritu teofánico, uno para cada edad de la iglesia gentil. Y siendo 7 ángeles mensajeros, fueron los 7 espíritus de Dios que están delante del trono de Dios, enviados por toda la tierra para recorrer la tierra y traer a este planeta Tierra la palabra de Dios correspondiente para la edad en que cada uno de ellos fue enviado. Estos espíritus teofánicos, estos espíritus de estos 7 ángeles mensajeros, estuvieron manifestados en y a través de carne humana y fueron conocidos como seres humanos, mensajeros de Dios, enviados para traer la palabra de Dios para cada edad. Uno de ellos fue el apóstol San Pablo. Por esa causa el apóstol San Pablo podía hablar de estos ángeles ministradores a los herederos de salud, que son los herederos de Dios, los
hijos de Dios, herederos de Dios, son aquellos a quienes son enviados estos espíritus ministradores, cada uno en el tiempo señalado por Dios. Ahora veamos el primer espíritu ministrador de estos 7 espíritus ministradores. Fue el apóstol San Pablo. En él estaba ese espíritu ministrador enviado por Dios allá en Asia Menor. Y luego 5 espíritus ministradores fueron manifestados en Europa, en donde 7 ángeles mensajeros fueron enviados para 7 edades de la iglesia gentil, cada una en su correspondiente tiempo con su ángel mensajero señalado por Dios. Y luego el 7º ángel mensajero, el 7º espíritu ministrador de esos 7 espíritus ministradores, estos 7 espíritus de Dios ministradores, fue William Marion Branham en Norteamérica. Vean ustedes cómo estos 7 espíritus de Dios han recorrido la tierra desde el oriente o medio oriente hasta el occidente, o sea, el oeste del planeta Tierra. Así como hace el sol, que sale en el este y recorre la tierra desde el este hasta el oeste. Y en el oeste, él completa su recorrido. Encontramos que así han hecho estos 7 espíritus de Dios recorriendo toda la tierra. En cada edad de estos recorridos que han sido efectuados, encontramos que estuvo la palabra de Dios a través de cada espíritu enviado por Dios para cada edad. Pero cuando termina ese recorrido, ya no queda palabra de Dios en esos territorios donde hizo el recorrido estos espíritus enviados de Dios. Y entonces viene hambre sobre la tierra, hambre sobre todos esos territorios donde en una ocasión hubo alimento espiritual para la edad que se estuvo viviendo, porque Dios envió un espíritu ministerial, un espíritu del cielo para traer esa palabra. Esos 7 espíritus fueron los 7 ángeles mensajeros enviados de Dios en las 7 edades de la iglesia gentil, para la iglesia gentil. Y luego hay hambre en el fin del tiempo sobre toda la tierra donde recorrieron estos 7 espíritus en la dispensación de la gracia. La juventud tiene hambre de oír la palabra de Dios, pero de oír la palabra de Dios, ¿para qué dispensación? De oír la palabra de Dios, ¿para qué edad? Pues ya las edades de la iglesia gentil han terminado. No hay palabra de Dios para ninguna de las edades pasadas, porque ya ellas recibieron su mensaje y espiritualmente se lo comieron. Y no hay alimento espiritual para la dispensación de la ley, porque ellos rechazaron a Cristo y se quedaron sin alimento espiritual, porque el Espíritu de Dios salió hacia los gentiles llevando el alimento espiritual. Y cuando ha terminado ese recorrido, ¿qué queda en el programa divino para nuestra juventud latinoamericana? ¿Qué queda para nuestros niños latinoamericanos y caribeños? ¿Qué queda para nuestros adultos latinoamericanos y caribeños? Ya que estos recorridos se llevaron a cabo desde el Asia Menor, por Europa y hasta Norteamérica. Lo que queda en el programa divino conforme a la promesa divina es lo que el Señor Jesucristo ha prometido. Y de eso es
que nuestra juventud latinoamericana y caribeña tiene hambre. Y de eso es que toda la juventud de este planeta Tierra tiene hambre. De oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios que corresponde para nuestro tiempo, en el cual Dios daría a conocer estos misterios del reino de Dios que estarían cumpliéndose en el fin del siglo. Y veamos aquí cuáles son estos misterios y dónde está la promesa del Señor Jesucristo que nos daría a conocer estas cosas que deben acontecer en el fin del siglo o fin del tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 4 verso 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora ven ustedes las cosas que sucederán después de las 7 edades de la iglesia gentil y las cosas que sucedieron allá en esas edades, las cosas que sucederán después de ese tiempo, de esas edades y de esa dispensación de la gracia. Él dice: sube acá, más arriba, a la edad de la piedra angular, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Sube a la edad de la piedra angular, la edad del amor divino, la edad de la venida de Cristo, la edad de la piedra no cortada de manos, la edad en donde todos los hijos de Dios serán llenos del conocimiento de Dios, porque el mensaje para las demás edades o 7 edades pasadas ya fue dado y se lo comieron los que estuvieron en esas edades de la iglesia gentil. Y solamente resta el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje de la edad del amor divino, el mensaje de la edad de la piedra no cortada de manos que vio Daniel venir en el fin del tiempo. La edad del Hijo del Hombre, la edad de la venida del Hijo del Hombre, para así que todos los hijos de Dios en la edad de la venida del Hijo del Hombre estén en pie delante del Hijo del Hombre en el fin del tiempo. Él dijo: orad que seáis tenidos por dignos de evitar las cosas que vendrán, los juicios divinos, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para eso se requiere que las personas estén en la edad de la venida del Hijo del Hombre. La primera edad no fue la venida, la edad de la venida del Hijo del Hombre. La segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima no es la edad de la venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. La edad de la venida del Hijo del Hombre es la edad de la piedra angular, es la edad del amor divino, es la edad de la venida de Cristo, para llamar y juntar a todos los escogidos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 24 y verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz, ¿de qué? De trompeta, y juntarán a sus escogidos. La gran voz de trompeta es el mensaje final de Dios, es el mensaje del evangelio del reino, y sus ángeles es el ministerio de Moisés y del Elías en la edad de la piedra angular, porque ya en las edades pasadas hubo 7 ángeles mensajeros con esos espíritus ministeriales de Dios enviados para recorrer toda la tierra. El espíritu y virtud de Elías ministró en la séptima edad de la iglesia gentil a través del séptimo ángel mensajero de esa edad, pero luego ministra en la edad de la piedra angular, en la edad de la venida del Hijo del Hombre, en la edad que él prometió que sería manifestado el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Elías y Moisés aparecieron en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo mostró en aquella visión la venida del reino de Dios, mostró allí la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, pues el Señor Jesucristo había dicho que el Hijo del Hombre
vendría con sus ángeles. Y allí, cuando llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a aquel monte alto y se transfiguró delante de ellos, aparecieron uno a cada lado los ángeles mensajeros del Señor Jesucristo, que son Moisés y Elías. Porque en el fin del tiempo Dios ha prometido el ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos candeleros, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Así, Él señaló que sería la venida del Hijo del Hombre en su reino, con sus ángeles. En tipo y figura también, Dios lo mostró a través del profeta Malaquías, el cual vio la primera venida de Cristo y también vio la segunda venida de Cristo. Y en Malaquías capítulo 4, verso 1 al 2, dice así: He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia naciendo es la venida de Cristo, es la venida del Hijo del Hombre, es la venida de Cristo en un nuevo día dispensacional. Cuando ustedes en la madrugada, en la mañana, ven el sol saliendo, ustedes saben que ha llegado un nuevo día. Y así es en lo espiritual. Cuando el Señor Jesucristo anuncia la venida del sol de justicia a través del profeta Malaquías y también lo muestra en el monte de la transfiguración, esto señala un nuevo día dispensacional. Por eso, cuando Él se transfiguró delante de sus discípulos, su rostro resplandeció como el sol. ¿Por qué? Porque su venida es como el sol de justicia. Por esa causa, Él también dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida eterna. Y para todos los jóvenes ecuatorianos y todos los jóvenes latinoamericanos y caribeños, en el fin del tiempo, en la venida de Cristo como el sol de justicia, todos los que sigan al sol de justicia naciendo en un nuevo día dispensacional, tendrán la luz de la vida, tendrán la luz para vivir en el glorioso reino milenial, tendrán la luz para vivir eternamente, porque será el mismo Cristo, pero como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en la dispensación del reino. Ahora, Jesucristo siempre ha estado usando seres humanos. Él ha usado seres humanos a través del tiempo. Ha usado hombres, profetas, mensajeros, a través de los cuales se ha revelado, se ha manifestado y le ha dado su palabra a su pueblo. Y para el fin del tiempo, Él ha hecho la promesa que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los escogidos son los hijos de Dios. Son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por esa causa, el apóstol San Pablo, hablando acerca de este gran misterio de los hijos de Dios, escritos en el libro de la vida en el cielo, dijo así en la carta a los Hebreos capítulo 12 y verso 22 en adelante, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora vean dónde están inscritos los primogénitos, los escogidos de Dios, en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ellos son los que tienen la promesa de ser llamados y juntados, recogidos con
la trompeta final bajo el ministerio de Moisés y de Elías, que es el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, para la gran cosecha que señaló también en la parábola del trigo y de la cizaña, donde él dijo: dejen crecer todo junto hasta el tiempo de la siega, de la cosecha. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, o sea que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Ahora vean, él promete enviar a sus ángeles para realizar esta gran cosecha, para bendición del trigo, los hijos del reino, y para juicio de la cizaña. En San Mateo también, capítulo 13, verso 47 en adelante, en la parábola de la red, dice el Señor Jesucristo: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean ustedes, ese es el ministerio que el Señor Jesucristo prometió para el fin del tiempo, para bendición de los hijos del reino, los hijos de Dios, el trigo, y para el juicio de la cizaña. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 11, el ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio de los dos olivos, traerá a existencia, por la palabra hablada, las plagas apocalípticas, para así que se cumpla la promesa que serán echados en ese horno de fuego en la gran tribulación, donde estarán los juicios divinos cayendo sobre la raza humana. Pero cuando el profeta Malaquías habló de esos juicios divinos, cuando dijo: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, los abrazará con fuego atómico. Por esa causa, ese fuego que vendrá, que será desatado en la gran tribulación, no les dejará ni raíz ni rama. No queda ni raíz ni rama donde una bomba atómica cae. Así es que ese es el fuego que está señalado para caer en la gran tribulación sobre los malos. Pero para los que temen el nombre del Señor, a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Nacerá la venida de Cristo. Nacerá, surgirá en un nuevo día dispensacional la venida del Señor, como el sol de justicia, con sus alas, y en sus alas el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, trayendo salvación para todos los escogidos de Dios, porque en Moisés están representados los muertos en Cristo, y en Elías están representados los escogidos de Cristo, que estarán vivos en el fin del tiempo y serán transformados y raptados, como fue el profeta Elías raptado en un carro de fuego. Ahora ven ustedes el por qué el Señor Jesucristo, en el monte de la transfiguración, cuando le mostró a ellos la venida del reino, aparecieron allí Moisés y Elías. Vean ustedes, el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28 había dicho: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
según a cada uno conforme a sus obras. Al trigo conforme a las buenas obras que ha hecho los de las edades pasadas y los que estarán en el fin del tiempo. Y a la cizaña conforme a las malas obras que ha hecho en contra del programa divino. Y por esa causa viene el fuego de la gran tribulación, el fuego de ese horno de fuego que dijo Dios y dijo a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que vendría, donde sería echada la cizaña. Esto es lo que Dios ha dicho que estará sucediendo en el fin del tiempo. Pero antes que vengan esos juicios divinos sobre la raza humana en toda su plenitud, Él, con gran voz de trompeta, envía sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, niños, jóvenes y también adultos y ancianos, incluyendo a todos los hijos de Dios. Ahora, ¿dónde Él comienza esta labor de recogimiento de todos los escogidos de Dios? Les dije que a través de las edades pasadas, los 7 espíritus de Dios recorrieron toda la tierra, desde el este hasta el oeste, desde la tierra de Israel y Asia Menor, Europa y luego Norteamérica. Hasta ahí recorrieron la tierra los 7 espíritus de Dios. Y luego, ¿qué nos queda? Nos queda la América Latina y el Caribe, en donde Dios envía sus ángeles, estos espíritus ministeriales, espíritus teofánicos, que están delante de Dios para ministrar en el fin del tiempo y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Llamarlos con la gran voz de trompeta o trompeta final, que es el mensaje final de Dios, que es la voz de Cristo, el mensaje del evangelio del reino en la dispensación del reino, en un nuevo día dispensacional. Y el que es de Dios oirá la voz de Dios, así como cada hijo de Dios en las edades pasadas escucharon la voz de Dios a través del ángel mensajero de Dios para su tiempo. Estaban escuchando la voz de Cristo a través de un espíritu ministerial que estaba en cada ángel mensajero. Y en el fin del tiempo, los escogidos de Dios escucharán la voz de Dios, la voz de Cristo, que dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y dónde escucharemos y dónde encontraremos esta voz de Cristo mostrándonos estas cosas que deben suceder pronto? Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 22. Ahí está la contestación a nuestra pregunta. Porque donde esté la voz de Cristo, la voz que dijo, la voz como de trompeta que dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, donde esté esa voz, estará mostrando las cosas que deben suceder después de las 7 edades de la iglesia gentil. Estará mostrando las cosas que deben suceder en el fin del siglo, las cosas que deben suceder en un nuevo día dispensacional. En Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí tenemos la voz de Cristo, la voz como de trompeta, esa voz de la gran voz de trompeta o trompeta final, mostrándonos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en el fin del siglo o fin del tiempo. Ahí tenemos la promesa divina para nosotros escuchar la voz de Cristo, la voz como de trompeta, mostrándonos las cosas que deben suceder a través de su ángel mensajero. Por eso en Apocalipsis 22 y verso 16 también dice:
yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía el Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder? A su ángel. A él es que todo hijo de Dios está llamado a escuchar para saber las cosas que deben suceder en este tiempo final, para escuchar esa trompeta final, ese mensaje final, el evangelio del reino, dando a conocer todas las cosas que deben acontecer en este tiempo final, cuando ya las 7 edades de la iglesia gentil han concluido. No hay otra forma para conocer las cosas que deben suceder, para entender las cosas que deben suceder, para comprender estos misterios apocalípticos y estos misterios que están en los evangelios, de los cuales habló el Señor Jesucristo para el fin del tiempo. No hay forma de comprender cómo, cuándo, quiénes son y qué es la trompeta final, y quiénes son los ángeles y quiénes son los escogidos, a menos que no sea a través del mensaje que trae el ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas y dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma establecida por Dios en la revelación apocalíptica, en los evangelios y también en el Antiguo Testamento. Él lo prometió y en el fin del tiempo Él lo cumple para cada hijo de Dios. Para que sí, la juventud latinoamericana tenga la oportunidad de saciar su sed espiritual, de oír la palabra de Dios, el mensaje del evangelio del reino, que en el fin del tiempo el Señor Jesucristo dijo que sería predicado a todo el mundo y por testimonio a todos los gentiles. Es necesario que cada joven ecuatoriano escuche la palabra de Dios que corresponde para dispensación del reino y edad de la piedra angular, porque ese mensaje es el alimento espiritual para el fin del tiempo, para todos los hijos de Dios. Es el alimento espiritual para los niños, es el alimento espiritual para la juventud, es el alimento espiritual para los adultos, es el alimento espiritual único que queda en el fin del tiempo. Porque ya el alimento espiritual para otras edades y dispensaciones fue dado y se lo comieron espiritualmente las personas que vivieron en esas edades y esas dispensaciones. En la actualidad solamente queda el mensaje del evangelio del reino, el mensaje final, la trompeta final, el alimento espiritual final que Él prometió para todos sus hijos. Es el maná escondido que Él prometió darle al vencedor en el fin del tiempo. Al que venciere, yo le daré del maná escondido. El maná escondido, la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento que cada hijo de Dios necesita en el fin del tiempo. El profeta Amós dijo que vendría hambre sobre la tierra. Hambre no solamente de pan y sed, no solamente de agua, sino de oír la palabra de Dios. En estos continentes y lugares donde ya el Espíritu enviado de Dios para cada edad dio su mensaje, no queda alimento, pero queda un alimento escondido. Estaba escondido el alimento espiritual de la palabra de Dios para la dispensación del reino. Ese es el alimento espiritual que Él ha prometido a sus escogidos, el cual en el Antiguo Testamento fue representado en el maná que fue colocado en el lugar santísimo en una urna de oro y permaneció allí en el único lugar que había maná y estaba escondido. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar y ver ese maná que estaba allí escondido. Y en el cuerpo místico del Señor Jesucristo
siendo que el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón son tipo y figura de el templo espiritual del Señor Jesucristo. Las 7 edades de la iglesia gentil fueron vividas en el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y luego que se vivió el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo y fue construido ese lugar santo con personas, con seres humanos, con piedras vivas, faltaba el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, el cual con latinoamericanos y caribeños él ha estado construyendo, y es en ese lugar santísimo, construido con latinoamericanos y caribeños, donde él coloca el maná escondido, donde él coloca la palabra escondida, el evangelio del reino, que en otros tiempos y edades estuvo escondido de los seres humanos, estuvo escondido de los profetas, de los predicadores, estuvo escondido de todos los creyentes en Dios, pero que es colocado en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, para que todos los hijos de Dios entren a ese lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo y coman del maná escondido, de la palabra de Dios para este tiempo final. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siendo que hay hambre y sed sobre la tierra por escuchar la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 17 tenemos la solución aquí. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Se abre la fuente del agua de la vida eterna, como dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis 21, verso 7 o verso 6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y en Apocalipsis 22, verso 17, se abre esa fuente del agua de la vida, se abre esa fuente del agua de la palabra, de la cual tienen sed toda la juventud y todos los seres humanos, para que tomen de esa agua de vida eterna y vivan eternamente y sacien su sed espiritual que tienen de escuchar la palabra de Dios, para que sí, no desmayen en este tiempo final, porque recuerden que el profeta Amós dijo que la causa de no tener, o por causa de no tener el agua de la palabra de Dios, desmayarían de sed los jóvenes, las doncellas y los jóvenes, y eso es lo que ha sido visto a través del planeta Tierra con la juventud, cuando han entrado en esos movimientos que les han llevado a las drogas, a los vicios y a ser desobedientes a los padres e irse en esos movimientos de hippies y cosas así. Ha sido por la falta de oír la palabra de Dios, que es el agua de vida eterna. Pero tomando del agua de la vida eterna, cada joven queda solucionado su problema. Entonces ya no tendrá sed. Por lo tanto, no estará buscando placeres en otras cosas. No estará buscando satisfacción, ni en las drogas, ni en las bebidas alcohólicas, ni en los vicios, ni en esto ni lo otro que le perjudica, sino que estarán viviendo una vida agradable a Dios, siendo útiles a su familia, a su comunidad, a su nación, siendo hombres y mujeres de bien para todo el mundo. Y así es como una nación prospera. Así es como una nación obtiene una buena imagen mundial. Y no solamente eso, sino que obtiene algo bueno dentro de sí. Y obtiene así alegría, felicidad y vida. Y al ver su juventud en
el camino de Dios, sirviendo a Dios, y trabajando y luchando en la vida, y siendo positivos, y sabiendo que no están aquí en la tierra por mera casualidad, sino por un propósito divino, la nación elimina la mayoría de sus problemas, porque también los adultos ven a la juventud en el camino de Dios y dicen, ¿y qué es esto que ustedes están recibiendo? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Y también reciben el agua de la vida eterna. Y así se van eliminando los problemas de las naciones. ¿Dónde está eso escrito? Que serán eliminados los problemas con la palabra, con el conocimiento obtenido por la palabra de Dios. Hay muchos programas para eliminar los problemas de la raza humana, pero el programa mejor es el programa de Dios. Miren ustedes dónde está esto escrito. Isaías capítulo 11, verso 9, dice así: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Por causa del conocimiento divino dado a los seres humanos, luego dice, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Ahí tenemos la solución a los males de los pueblos. Ahí tenemos la solución a todo lo que hace daño. Será quitado, no hará daño, ni harán mal en todo mi santo monte, dice Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Cuando la persona es llena del conocimiento de Dios, se aparta del mal y camina en el bien. Esa es la solución divina para los problemas de la raza humana. Ser llena la tierra del conocimiento de Dios. ¿Y con qué se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios? Con el mensaje del evangelio del reino, con el mensaje de la trompeta final, con el mensaje que Cristo prometió para el fin del tiempo, que es el único mensaje que está vigente delante de Dios, porque el mensaje de otras edades y de otras dispensaciones ya cumplió su cometido, y Dios hizo la obra que iba a hacer con esos mensajes de otras edades y de otras dispensaciones. Y ahora las cosas que Él hará, las hará con el mensaje del evangelio del reino, el evangelio de la dispensación del reino, el cual ha sido prometido como la trompeta final o gran voz de trompeta, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en el fin del siglo y en el glorioso reino milenial y luego en la eternidad. Con ese mensaje, Dios llena de su conocimiento divino a todos nosotros, a toda la raza humana, y viviremos en el glorioso reino milenial, llenos del conocimiento divino por medio de la palabra, del mensaje del evangelio del reino. Así es como la juventud ecuatoriana marcha al próximo milenio. Y así es como la juventud latinoamericana y caribeña marcha al próximo milenio. No hay otra forma para marchar hacia el próximo milenio, sino al paso del evangelio del reino. La juventud ecuatoriana en marcha al próximo milenio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos ustedes jóvenes aquí presentes y ustedes jóvenes a través de estas amigas radioemisoras Gran Colombia, y también ustedes adultos
y niños. Que las bendiciones del reino de Dios sean sobre todos ustedes y les llene Dios del conocimiento divino, de su conocimiento para vivir por toda la eternidad. Dejo con nosotros nuevamente al señor Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta noche esta actividad y darle a ustedes también teléfonos y direcciones a las cuales ustedes pueden asistir para escuchar estas conferencias y también pueden llamar para que les envíen literatura completamente gratis. Dejo con ustedes al señor Miguel Bermúdez Marín. Ustedes acaban de escuchar al señor William Soto Santiago, conferenciante del Apocalipsis, con un mensaje para este tiempo final. Estamos acá en el Centro de Exposiciones de Quito.